todos y a todas. Vamos a ver otra característica de las funciones, que es lo que se conoce como el signo de las funciones. Vamos a ver qué significa y cómo podemos calcular ese signo de una función. Conocemos como signo de la función en matemáticas, se llama el signo de la función a cuando la gráfica o la función está sobre el eje de las x o por debajo del eje de las x. Dicho de otra forma, se conoce como signo de la función cuando la gráfica está en la parte positiva del eje y o cuando está en la parte negativa del eje y. De momento tenéis que aprender a definir esos intervalos y poco a poco veréis la importancia que tiene conocer eso, si está en la parte positiva o en la parte negativa del eje y. Por ejemplo, esta función, de la que desconocemos su fórmula, pero con la gráfica sí que podemos calcular los signos de forma muy visual. Vemos que los puntos de corte con el eje x, que va a ser importante en este apartado, son el menos 5, 0, 2, 0 y 8, 0. Y esos tres puntos de corte nos marcan cuatro intervalos, desde menos infinito hasta menos 5, de menos 5 a 2, de 2 a 8 y de 8 a más infinito, que son los intervalos que tenéis indicados aquí. Siempre intervalos con paréntesis, nunca con corchetes. Bien. De menos infinito a menos 5, la gráfica está por debajo del eje x, por tanto será negativa. De menos 5 a 2, la gráfica está por encima del eje x, por tanto será positiva. De 2 a 8 está por debajo del eje x y por tanto será negativa. Y de 8 más infinito está por encima del eje x y por tanto será positiva. De forma gráfica es así de rápido determinar el signo de una función, pero también se puede hacer de forma analítica. Vamos a ir viéndolo en las siguientes imágenes. Poco a poco. Si lo que yo tengo es una función polinómica, definida por una fórmula, sea del grado que sea, calcular los intervalos requiere una serie de pasos. Lo primero que tenemos que hacer es calcular los puntos de corte con el eje x. Ya hemos visto en algún vídeo anterior cómo se calculan los puntos de corte. Lo que tengo que hacer es cambiar la y por 0 y despejar la ecuación, del grado que sea. En este caso, como es de primer grado, cambio la y por 0, despejo la ecuación y ya sé el punto de corte, que es el 4, 0. Por tanto, en esta ecuación polinómica tengo dividido en dos intervalos, de menos infinito a 4 y de 4 a más infinito. Solo me queda determinar el signo de esos dos intervalos. Bueno, pues para hacerlo, la forma más rápida es coger un valor que esté en este intervalo y un valor que esté en este intervalo. Calculamos lo que nos dé la y y lo que nos importa es el signo. Si el signo de ese número sale negativo, será negativa, y si el signo sale positivo, será positiva. Veamos un ejemplo. Un número que esté en este intervalo, por ejemplo, el menos 5. Cogemos la fórmula, cambiamos la x por menos 5 y calculamos. Da igual el número que nos salga, lo importante es el signo. ¿Nos da negativo, es decir, menor que 0? Pues la función es negativa en ese intervalo. Vamos a ver otro punto cualquiera de este segundo intervalo. Por ejemplo, el 8. Podéis coger cualquier número, ¿de acuerdo? Cogeros números facilitos. Cambiamos la x por 8, calculamos y nos da positivo. Por tanto, mayor que 0 y positiva. Es decir, que esta función definida por esta fórmula, de la que yo no sé cuál es su gráfica, pero sí que sé que de menos infinito a 4 será negativa, es decir, por abajo del eje x, y de 4 más infinito será positiva, por encima del eje x. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos una función definida por un polinomio de segundo grado. Bien, seguimos los pasos que veíamos en el ejemplo anterior. Calculamos los puntos de corte, es decir, cambiamos la y por 0. Nos queda una ecuación incompleta de segundo grado. Resolvemos esta ecuación con el método que toque. Nos sale que hay dos puntos de corte, el menos 3 y el más 3. Eso nos divide la recta en tres intervalos, de menos infinito a menos 3, de menos 3 a más 3 y de más 3 a más infinito. Nos queda saber el signo de la función en cada uno de estos tres intervalos. Lo que hago es coger cualquier valor de cada intervalo y calcular. Recordad que los intervalos siempre se ponen con paréntesis, nunca con corchetes. Bien, un valor entre menos infinito y menos 3, por ejemplo el menos 5. Cojo la fórmula, cuidado que aquí hay que poner paréntesis para que la potencia actúe como toca, cambio la x por menos 5, calculo.
¿Me da positivo? Pues la función ahí es positiva. Un número entre menos 3 y más 3. Repito lo que decía antes, coged números sencillitos, por ejemplo el 0. Cambio la x por 0, ¿me da negativo? Pues la función es negativa en ese intervalo. Y ahora un punto entre 3 y más infinito, el que queráis, por ejemplo el 10. Cambiamos la x por 10, calculamos, ¿me da positivo? Pues la función es positiva. De esta forma ya puedo determinar los signos de la función. De menos infinito a menos 3 está por encima del eje x, de menos 3 a más 3 por debajo del eje x y de más 3 a más infinito por encima del eje x. Podéis coger cualquier número de los intervalos, que esté dentro de los intervalos. Nunca coged el menos 3 y el más 3 porque os dará 0. Por ejemplo, si cogemos el 2, ¿vale?, que sería un punto que estaría en este intervalo de en medio, cambiamos la x por 2 y como veis me vuelve a dar negativo, que es lo que salía antes. Vamos a ver qué pasa si la función es una función racional. Recuerda que las funciones racionales son aquellas que están definidas como la división de dos polinomios, del grado que sea. Bien, en este caso hay que hacer algún paso más para determinar los signos. Lo primero, igual que hacíamos en las polinómicas, calcular los puntos de corte. Para eso hacemos lo mismo. Igualamos la y a 0, despejamos la ecuación y ya tengo el punto de corte. En este caso me sale un único punto de corte. Pero además hay que tener en cuenta lo que veíamos con el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Si nos fijamos en el denominador, x más 3 igual a 0 nos dará que x es igual a menos 3. Es decir, el dominio serían todos los números reales excepto el menos 3. Pues ese punto también hay que tenerlo en cuenta. Los dibujamos en la recta numérica de forma ordenada, el menos 3 que saldría del dominio y el 2 que es el punto de corte. Y eso me divide en tres intervalos, que son los que hay que estudiar. De menos infinito a menos 3, de menos 3 a 2 y de 2 a más infinito. Y ya repito el proceso que hemos hecho en las otras imágenes. Cojo valores dentro de esos intervalos, los sustituyo por la x, calculo y el signo, me da igual el número, lo importante es el signo, de esos resultados nos dan el signo de la función. De forma resumida, de menos infinito a menos 3 está por encima del eje x, por tanto positiva, de menos 3 a 2 está por debajo del x, por tanto negativa, y de 2 a más infinito está por encima del eje x y por tanto positiva. Bueno, pues ahora os queda practicar, a vosotros y a vosotros, nos vemos en el próximo vídeo.